No. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo. Estamos con Johannes Kaiser para continuar, ¿no es cierto?, con esta serie de capítulos de Panorama Mundial, discusión sobre el estado mundial de las cosas en este momento tan crítico de cisma occidental, donde la división cultural parece ser extrema y nos encontramos en una guerra interna en el mundo tanto lingüístico como físico, al parecer, ya con tantos atentados. Y lo que quería partir diciendo es que, bueno, Johannes Kaiser ha mejorado el nombre de su canal de YouTube, así que síganlo en El Nacional Libertario, así se llama ahora el canal, para que lo puedan buscar y seguir, porque antes tenía un nombre casi impronunciable. Como les decía, vamos a tratar de nuevo los temas de la actualidad mundial, pero no hemos estado estas semanas presentes porque Johannes ha estado haciendo una serie de entrevistas a mi papá y ocupando el espacio tanto de tiempo como de mi computador y todo para hacer ese fenómeno, entonces ese proceso. Entonces ahora retomamos un poco, aunque más rato igual en su canal van a ver la última patita de la entrevista de Johannes Kaiser a Felipe Izquierdo sobre todos los temas de la discusión básicamente entre alguien que es de la derecha más clásica con una persona que es básicamente un reconvertido, que es mi papá, que fue del MIR y hoy en día está en la derecha y tiene muchas cosas que contar. Pero vamos primero con lo que ha pasado esta semana, porque tenemos cuenta pública, Michelle Bachelet, atentado en Londres, otro montón de cosas que han sucedido, y entonces, Johannes, ¿puedes contarnos más o menos cuál es tu análisis rápido de lo que ha pasado en el mundo en esta época, en este tiempo? Bueno, saludos en primer lugar. Lo más relevante en este momento, naturalmente, son los atentados que han sucedido en Londres. Lamentablemente, nuevamente han fallecido una cantidad importante de personas, muchos heridos, 7 personas fallecidas, más de 40 heridos en un ataque islamista en Inglaterra. En la ciudad de Londres, que se da el lujo de tener un alcalde pakistaní que dijo que los atentados terroristas eran parte de la vida en las grandes ciudades y que había que acostumbrarse a ello, lo cual ha sido, bueno, le ha caído ahora sobre los pies de manera relevante. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se puede decir? Europa está metida en medio de un conflicto étnico y religioso que está costando cada vez más vidas, está costando cada vez más existencias. Todo esto fomentado y potenciado por la izquierda europea progresista, que no quiere comprender de que hay incompatibilidades culturales y religiosas que simplemente no son salvables solamente por la buena voluntad de un par de personas. Y bueno, y la población en general está cada vez más enojada con los políticos porque los políticos no les están dando lo que necesitan, y es seguridad interna. En la revista, o sea, el Times de Londres acaba de publicar un artículo que desbancó completamente el relato, como lo dicen siempre la izquierda, el relato de la izquierda sobre la cantidad de islamistas que se encontraban en Inglaterra. El gobierno había dicho que eran 3.000, y la revista, el diario Times de Londres, descubrió que eran 23.000 islamistas identificados en Inglaterra. Eso es el equivalente a 3 divisiones del ejército, o casi, o para que la gente tenga una idea, a casi a las Fuerzas Armadas de Chile. Nosotros tenemos 35.000, entre 35.000 y 40.000 hombres en armas. Inglaterra tiene en este momento 23.000 islamistas identificados, esos son los identificados, en su país. Y esta gente, aunque no esté armada con armas de guerra, por lo visto no las requiere, porque atacan con cuchillos y con camiones, camionetas, a las personas, y si no, con bombas hechas en casa, como fue en el atentado en Manchester. Y la situación se le está yendo de control, se le está saliendo de control al gobierno, y eso a pesar de no tener más de 8 o 9% de musulmanes en Inglaterra. Ese 8% de musulmanes el año pasado, solamente el año pasado,
el manual para el guerrillero musulmán, que ha sido publicado en la revista Inspire, del grupo Al-Qaeda, fue bajado a través de Internet 50.000 veces en Inglaterra. Eso solamente el año pasado. Así que tenemos que tener claro de que esta situación no va a ir mejorando. En Alemania, en Francia, en Holanda, en Bélgica, hay partes de las ciudades que no son alcanzables por las fuerzas de seguridad, que se llaman no-go áreas, no-go zones. Y bueno, y eso está llevándonos efectivamente. Se cayó esta web. Se cayó, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Se cayó la conexión con Sebastián. Voy a tratar de reestructurarla o de rearmarla. A ver. Vamos a copiar el enlace. Pasárselo a Sebastián. Porque algo ahí se cayó. Ah, me dice que se le cortó la luz. Me dice Sebastián que se le cortó la luz. Así que bueno, voy a seguir con el ¿cómo se dice esto? Haciendo el comentario al respecto. Voy a mandar el link para el enlace permanente. Ok. Y bueno, la situación en Inglaterra es muy triste, porque la gente que ha realizado estos atentados son gente que fue recibida por Inglaterra, ha sido financiada a través de los impuestos de los ingleses, han recibido asistencia social, casa, asistencia médica, muchas veces también asistencia psicológica, mucho más plata de la que recibe un inglés promedio que tiene realmente las necesidades equivalentes. Y bueno, Inglaterra está ahora pagando el precio por haber sido buenas personas, o por haber sido inocentes, naif, o tontos de apalearlos, porque mucha gente hizo las advertencias del caso y las respuestas automáticas de la prensa y del mundo político eran que aquellos que advertían de que todo esto no funcionaría, de que todo esto conllevaba riesgos importantes, que todo esto, que la gente que lo decía era nazi, era poco menos que nazi y querían armar campos de concentración. Bueno. Y tenemos la misma situación en Alemania. En Alemania un gran concierto de rock tuvo que ser disuelto por amenazas de bomba, o sea, no por amenazas de bomba, sino que porque varios trabajadores que estaban en el concierto estaban dentro de las listas de personas de interés, como le dice el gobierno alemán, a las personas con nexo hacia el terrorismo. Así que más de 100.000 alemanes tuvieron que abandonar el Rock am Ring, como se llama el concierto. Se realizaba en la antigua pista de carrera de Fórmula 1 del Nürburgring. Y así vamos. Y en España un marrocano atacó a un sacerdote en la iglesia, en una iglesia durante una boda, y en Alemania otros musulmanes han atacado a feligreses durante sepelios, durante funerales. Y todo esto no tiene por dónde mejorar. Y la gente se niega, mucha gente se niega a aceptar esta realidad porque le es incomprensible. Porque el europeo en general es una persona fiel a la ley, fiel, son gente abierta, son gente que le gusta donar, le gusta hacer cosas,
le gusta ayudar a su prójimo, y no pueden, no quieren entender de que hay un problema masivo, que no tiene ni siquiera que ver con la mayoría de los musulmanes, sino que tiene que ver con la ideología que está detrás, y naturalmente con una mayoría musulmana que sirve que sirve de huerto, que sirve de campo para que crezcan estas plantas terroristas. Es poco lo que se puede hacer en este momento de manera relativamente civilizada. Ahora está Sebastián de vuelta en línea. ¡Volví! Oye, no caché lo que hablaron porque a mí se me cortó la luz y qué bueno que la cuestión tiene una seguida de andando más o menos interesante. Tuve que ir a arreglar ahí los botones de la luz. Está mi viejo acá al lado que ya llegó para el tema de después para tu canal. Ahora bien. Ya. Hola. Saludos. Saludos, sí. Oye, Isaac, te ves muy oscuro tú. Trata de ver. No me veo oscuro, me veo bien. Ya, okay. Hola, bueno, yo quería decir lo siguiente. O sea, a ver, tú dices que hay 26.000, ¿me dijiste? ¿23.000? 23.000. 23.000 agentes de ISIS en este momento en Inglaterra. Y no estoy diciendo agentes de ISIS, sino que fundamentalistas musulmanes de los cuales se parte de la premisa de que son violentos. Ya, porque yo te voy a decir que en Filipinas en este momento están con guerra civil con ISIS. Y uno decía, bueno, pero ISIS no estaba en Siria y en Irak. No, están en Filipinas y tienen tomada una ciudad y hay otra ciudad que están acosando. Han habido 2 tiroteos en hoteles, está el ejército en la calle, en Filipinas, que allí en el Océano Pacífico, nada que ver con lo que nosotros pensábamos que era ISIS. Entonces, hay un problema con que básicamente lo que hicieron los rusos con Assad y todo lo demás fue como reventar una espinilla que salpicó para todo el mundo y un montón de gente loca. No, eso ya viene de mucho antes. El tema en Filipinas, las revoluciones, en el sur, en Mindanao, los musulmanes siempre han tenido una relativa mayoría y esos vienen haciendo levantamientos armados desde la época de los españoles. O sea, contra los gringos también, en su época el general Pershing, para liquidar este levantamiento de los moros, así se llamaban, el Frente Moro Patriótico de Liberación Nacional, así se llaman los hueones. Son musulmanes comunistas. Es que mira, oye, ser musulmán o ser comunista es más o menos la misma cosa, es como el Frente para la Liberación de Palestina. ¿Ya? Ahí hay mezclas y las cosas no es tan fácil determinar dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro. Pero en el caso de las Filipinas, el general Pershing a todo esto hizo una cosa muy interesante. Fusiló a los musulmanes que pillaba y los enterraba junto con cabezas de chancho y con restos de chancho. Y con eso se les acabó un poquitito las ganas de seguir peleando contra los gringos, porque resulta que ya no se iban al cielo. Claro, a ver, yo voy a decir algo. Ayn Rand y Margaret Thatcher, que no tienen nada que ver la una de la otra, salvo que son 2 mujeres excepcionales del siglo XX, descubrieron algo que ningún hombre, o tal vez muy pocos hombres, descubrieron en el siglo XX, que tal vez es el siglo donde Occidente ha estado más expuesto a la maldad, aunque el problema ahora parece que podría ser, es potencialmente más grave, pero todavía no es tan grave como lo fue la Unión Soviética. Descubrieron que el ceder terreno al enemigo, aunque sea en porciones pocas, aunque sea como por benevolencia, solo le da fuerza al enemigo y que los malos al final no consideran esto como un acto de bondad, sino como un acto de debilidad. Y hay que reaprender esa lección de alguna manera porque en este momento Occidente ha vuelto al discurso, podríamos decir, comillas, cristiano, si es que se quiere, o lo que quiera, de la propaganda progresista, que es como, no, si nosotros los admitimos, los abrazamos y les damos besitos, se les va a pasar lo malo. Es algo un poco que descubrieron también los españoles acá en el sur de Chile cuando hacían concesiones y los mapuches lo que hacían era quemar las ciudades después de que los españoles les cedían terreno y les decían, no, buena onda, tomemos un copete, entonces iban y quemaban Concepción. ¿Qué hace falta para que Occidente vuelva a aprender la lección de que con la maldad no se tranza ni un milímetro y que hay que ser lo más firme posible
y pelear contra ella a toda costa. ¿Qué hace falta en este siglo, en este contexto? Que mueran los hijos de los políticos, de los empresarios, de los periodistas y de los profesores universitarios. Que no muera gente común y corriente en estos atentados, sino que muera la gente de la élite, porque la gente común y corriente, el 80% está en contra de esta inmigración. La gran mayoría está a favor de la remigración, pero las élites políticas se niegan. Entonces aquí lo que tiene que haber, y por supuesto que los terroristas islámicos es re interesante, pero no atacan a políticos, solo atacan a la gente común y corriente, porque están abriendo los espacios, naturalmente para una reacción represora del Estado, que lleve en su momento a que más gente se sume a su causa, desde las filas musulmanas, que más gente se radicalice, y llegue el momento en que realmente puedan tomar el control total de los países europeos. Esa es la finalidad. La finalidad no es el terrorismo, la finalidad es la guerra de guerrillas y al fin y al cabo la conquista de Europa. Y eso es algo que parece en los círculos relevantes, no parece entrarles en la cabeza. Y lo único que queda, ¿no?, es agarrarlo y hacer lo que hicieron los reyes católicos. Isabel la Católica y Fernando de Aragón, agarrar a toda esta gente y decir, ¿sabe qué más, señores? Aquí tienen ustedes dos opciones. O se convierten por migas, que se conviertan a la religión del monstruo espagueti, ¿ya? O de lo que sea, ¿ya? Pueden adorar a los Teletubbies, no me interesa, ¿ya? Pero mientras sean musulmanes no se pueden quedar en Europa. Es una hueá que es así de sencilla. Si tú eres musulmán te tienes que ir. Ya. Oye, Giovanni, te voy a pedir, además de que hables un poco más fuerte, a ver, sabemos que el posmodernismo, por cambiar un poco el tema, pero dejarlo donde mismo, cambiarlo todo para que siga igual, el posmodernismo, los líderes que crearon la ideología del posmodernismo y lo que le llama la derecha le llama ideología de género y la izquierda le llama teoría de género, lo crearon con la intención explícita, manifiesta en sus libros, en sus textos, de destruir el capitalismo y destruir Occidente. Sabemos por los discursos y por los textos de los escolásticos del Islam, de los ¿cómo se llaman? De los grandes imanes clérigos, que lo que se pretende es la conquista de Europa, es la conquista de Occidente y la eliminación de Occidente. ¿Por qué es tan difícil para la gente entender estas dos intencionalidades, que son intencionalidades y son explícitas? ¿Por qué cuando tú le dices a alguien, mira, fíjate tú, que estoy muy de acuerdo con que si tú querís que te metan el pico por el culo, está muy bien, es tu vida, eres libre de hacerlo, haz lo que quieras, pero si tú me quieres meter el cuento de la ideología de género, lo que estoy haciendo es formar parte de una agenda que lo que quiere finalmente es instalar el comunismo? Y que si está muy bien que si tú querís arrodillarte 7 veces al día y rezar, pero si tú estás de acuerdo, o por lo menos no condenas activamente los actos de terrorismo y los actos de conquista que se están realizando, estás contribuyendo a que el país que te recibió como musulmán deje de ser el que es y se convierta en una tiranía de la cual tú escapaste. ¿Por qué es tan difícil para la gente hacer esa conexión y decir, claro, y en vez de eso te dicen, no, tú eres un conspiranoico, estás inventando cosas? ¿Por qué hay ese cierre mental, tanto en alguna gente de izquierda que parece ser sensata, que no quiere dictadura comunista, o gente del mundo islámico que parece ser sensata y que no quiere un califato? Hay una mente completamente cerrada al aceptar la intencionalidad de estos grupos o de estas ideas o de estas agendas. Es la soberbia. Es una soberbia eurocentrista. Es pensar de que es pensar de que todo el mundo piensa en las mismas categorías que nosotros. Es soberbia. Es no aceptar lo que dice esta gente como si fuese como la verdad para ellos. Es no respetar a esta gente, porque al fin y al cabo hay que tenerle un poco de respeto a tu enemigo, ¿ya?, si quieres combatirlo con éxito. No respetar lo que esta gente efectivamente cree. Entonces aparecen y dicen, no, es que es la pobreza y es el analfabetismo. No, señores. La gran mayoría de los terroristas islámicos son alfabetizados. Son gente con educación media, son gente que viene de la clase media árabe, musulmana, o que ha vivido en una Europa que les ha ofrecido todo, todo.
¿ya? Entonces, pero no se lo puedes explicar a personas que fundamentalmente creen de que su visión del mundo es la misma visión para todo el resto. Si tú crees en la guerra de clases, y tú crees que la guerra de clases es la única dimensión relevante para los conflictos en el mundo, no le vas a creer a la gente cuando dicen, no, si te estoy matando no porque me falte plata, sino que porque eres un infiel de mierda. Esa cerrazón de la cual tú hablas es una cerrazón ideológica eh, que basada en la teoría, y las teorías lo que hacen, en alemán se dice Verkürzen, lo que hacen las teorías es reducir tu acceso a la realidad. Y esta gente ha reducido su acceso a la realidad a tal punto que no son capaces de aceptar de que otra gente tenga motivaciones distintas a las de ella para hacer política, para formar una sociedad, para matar a su enemigo. Y por ahí va la cosa. Entonces mantienen esta dinámica y dicen, no, es que si los musulmanes revolucionarios nos van a ayudar a destruir el capitalismo occidental y después vamos a armar el comunismo. No, los musulmanes revolucionarios lo que van a hacer va a ser lo mismo que en Irán. Se van a aliar con los comunistas y una vez que hayan ganado, van a colgar a los comunistas de los postes de la luz, que fue lo que hicieron las brigadas revolucionarias del Ayatollah Khomeini. Y eso hay que tenerlo claro. Lo que le pasó a los palestinos socialistas cristianos en Palestina, que cuando llegó Hamas se aliaron con ellos y que, en su momento eran 30% de Palestina eran cristianos, hoy en día no hay ni el 6%, porque todos han tenido que salir arrancando o han sido asesinados por sus propios correligiones, por sus propios compatriotas. Entonces todo este tema tiene mucho que ver con soberbia intelectual. Yo te diría efectivamente que es soberbia intelectual. Es la incapacidad o la falta de voluntad de aceptar lo que el enemigo dice como cierto para él. Y por lo tanto reaccionar de acuerdo con eso. Así lo veo yo. Ya, oye, mira, como tenemos poco tiempo porque toca tu entrevista con mi viejo en 20 minutos más o 25 minutos más, hablemos de Chile, Hablemos de Chile. porque yo vi que Moschetti hizo un muy buen análisis de lo que pasó con la cuenta pública de la Bachelet. Básicamente lo que dice es que se abrió la izquierda al infinito, no hay posibilidades de pensar una reestructuración de una izquierda moderada, y uno también lo puede ver si uno tira en un plano de Nolan o en cualquier plano de coordenadas políticas a los distintos candidatos, vemos que hay un gran vacío en la centroizquierda. ¿Cómo recuperamos o desfracturamos las coordenadas políticas en Chile para que vuelvan a tener una linealidad de extrema izquierda a extrema derecha con todos sus intermedios? Bueno, tenemos que destruir a la izquierda como factor político. Y para destruir a la izquierda como factor político, tiene que pasar lo que está pasando en Europa. La izquierda ha dejado de ser un factor acá porque son, en primer lugar, porque ya no representan los intereses de los trabajadores. ¿Ya? La izquierda que tú tienes en Chile en este momento no es una izquierda que represente los intereses de los trabajadores de ninguna manera. Y eso es algo que hay que transportar, hay que comunicarlo. Porque una izquierda que se pone a favor de la inmigración masiva de personas no habiendo crecimiento económico, bajando con ello los sueldos. Una izquierda que se pone a favor de la intervención del Estado al punto de quitarle los hijos a las familias si las familias no están de acuerdo con la ideología de género en los colegios. Un Estado que quiere aumentar los costos de energía, los quiere cuadruplicar o quintuplicar. Aquí tengo me estuve viendo, hice un análisis a todo esto de la cuenta pública. Es un Estado que les va a costar a Chile su bienestar. Y eso no lo puedes reemplazar con el izquierdismo progre, que no sirve para nada por lo demás. No van a poder ofrecer nada que sea cumplible. ¿No? ¿Por qué? Porque simplemente no van a haber los recursos. A más izquierda en Chile, menor va a ser la inversión.
a más izquierda en Chile, peor le va a ir a la gente común y corriente. A más izquierda en Chile, mayor la criminalidad. Esos son factores que son innegables. Yo creo que va a haber un punto, y eso es algo que hay que transportar a través de nuestros medios de comunicación, etcétera, porque nuestros medios de comunicación que ya son alternativos. Tenemos que transportar el mensaje. La derecha tradicional no es una alternativa, eso lo tenemos claro. ¿Ya? Pues son corporativistas, porque son corruptos, porque han traicionado todo aquello por lo cual en algún momento estuvieron. Pero hay que formar una derecha alternativa entonces. O sea, se ha estado formando en el mundo lo que es una derecha alternativa, pero a mí me preocupa mucho la aceptación dentro de esta derecha alternativa de posturas súper fascistas dentro de la misma. Porque está bien que tenemos que empezar a combinar los conservadores modernos con los libertarios modernos, con los liberales modernos, con algunos identitarios que sean de verdad modernos, que no vengan de nuevo con el canto este de que los judíos quieren dominar el mundo y que el sionismo es una... Claro. ¿Cachai? Porque en el fondo eso es lo que hay. Yo he visto un resurgir y he terminado diciéndole a todo el mundo que soy judío, o sea que no es cierto, pero es una forma de decirle a todo el mundo es que váyanse a la mierda. Porque empiezan con el cantito este de que, oye, es que los judíos tienen la culpa, los judíos son los malos, y los judíos, y al final me tienen hasta la coronilla con los judíos porque lo que hacen es destruir cualquier posibilidad cierta de tener una derecha electorable. A ver, yo te voy a decir una cosa, hay que tener una cosa clara. En primer lugar, los trotskistas no son nuestros aliados solamente porque son antiestalinistas. No son de derecha porque son antiestalinistas. Los anarquistas de Bakunin no son nuestros aliados solamente porque están en contra del Estado. Nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestros amigos y cuáles son nuestros enemigos. La más llamada derecha fascista nunca ha sido de derecha. Siempre se ha aprovechado de una derecha aterrada de proteger a sus propios valores y sus propios principios y siempre dispuesta a elegir el mal menor a la hora de los que hubo. Y nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué más? Ya basta de elegir males menores. Y basta también de tener a gente que propone males menores. Pero la configuración de lo que se ha llamado la derecha alternativa como fenómeno cultural a nivel mundial ha absorbido, si bien no el izquierdismo del fascismo, pero sí mucho de su conspiracionismo reaccionario antisemita y se ha abanderado de él. Y entonces eso es lo que complica a trabajar con una derecha alternativa. Ahora, yo no lo veo así, ¿eh? ¿Dónde ves tú eso? En cualquier situación donde veo que aparece gente que se autodenomina de la alt-right, veo que aparece mucho de que los judíos. Bueno, eso, claro, porque hay mucho nazi que trata de meterse en ese esquema, pero son una facción minoritaria, pero extremadamente minoritaria. Y son buenos que aparecen en los foros, pero mientras uno no les dé espacio de maniobra dentro de lo que son las estructuras de un partido o de un movimiento político, no veo cómo puedan llegar realmente a ser relevantes. Y una cosa hay que tenerla clara, hay que distanciarse. Hay que decir, ¿sabes qué más, señores? Usted es un antisemita en ese sentido y cree en esta teoría de la conspiración. Hace más daño que bien. Si quiere ir a pelear en Stalingrado, vaya a Stalingrado, pero no venga a joder aquí la pita. Porque bueno, esas batallas ya se pelearon, se perdieron, el nacionalsocialismo colapsó, es un mal sistema. El fascismo se cayó, es un mal sistema, no entregó a la gente lo que realmente quería, y nosotros lo que nosotros queremos son sociedades pacíficas. No queremos sociedades permanentemente en guerra con alguna minoría. Si yo cuando me pongo con el tema de los musulmanes, no me pongo con el tema de los musulmanes como personas, sino que me pongo en el tema de los musulmanes, bueno, los musulmanes son efectivamente una amenaza. Pero ¿cuándo fue la última vez que un judío se detonó en medio de una plaza en Europa? Nunca, jamás, en la historia. Claro, lo que han logrado es instalar esta idea de que son las ONG judías
y los partidos políticos socialdemócratas llevados adelante más que nada por judíos, los que han llevado a la crisis de los musulmanes, lo cual a mí me parece ridículo porque también son una pila de judíos los que se han opuesto. Entonces, pero ese discurso está calando, y te digo que está calando porque uno igual como que siente las modas políticas. Y hace 20 años estaba de moda el tema de los judíos, pasó por un periodo de que desapareció, y luego volvió el tema de los judíos ahora, con fuerza, con bastante fuerza. Veo que mucha gente se pone a hablar del tema, y yo por lo menos yo los mando a la mierda, los bloqueo, y les pongo que yo soy judío, para que dejen de huevear, les digo que yo soy judío. Y ahí me ofrecen que me van a matar y todo eso, pero es que yo no les tengo miedo. Si le tuviera miedo a la gente no estaría haciendo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Es lógico. Pero ahora, mira, a lo que yo voy es lo siguiente. Cuéntales lo siguiente. El año 1932, el Partido Nacional Socialista Alemán estaba quebrado. ¿Tú sabes quién le dio los créditos para que pudiese pelear la campaña electoral de 1933? De la época, el equivalente a 2.000 millones de dólares. La Wall Street. ¿Sabes quién era el representante de la Wall Street que le pasó las platas? El abuelo de George Bush. No, esas son cosas que están abiertas. ¿Sabes quién organizó la pasada de plata? El judío alemán Warburg. A través de con Morgan y todos los grandes banqueros. Esos buenos le pasaron la plata a Adolfo. Te voy a hacer una sola pregunta para los buenos que son nazis. Si los nazis realmente querían perseguir al capital internacional y a los capitalistas judíos, etc., ¿por qué no mataron ni a uno, pero sí mataron al zapatero de Cracovia? Que expliquen eso, que expliquen por qué Rockefeller hasta finales de 1944 al año le pasaba $50.000 a una cuenta de banco suiza a Himmler. Que expliquen esa hueá, po. ¿Ah? Y ahí vamos, porque todo este cuento es bastante más ancho de lo que uno cree. Aquí sí, había judíos muy relevantes en materia económica, que ahí se metieron a dejar la cagada. Eso es correcto. Ahora, ¿por qué? Porque hay muchos judíos inteligentes, de lado y lado. Buenos buenos y buenos malos. Donde hay mucha luz, hay mucha sombra. Ahora, lo que impresiona es que en Estados Unidos el judío público, el judío mediático con más amenazas y ataques antisemitas que está registrado en este momento es Ben Shapiro, que es uno de los nuestros. Sí, absolutamente. Ben Shapiro, Milo Yiannopoulos, el creador de Breitbart. El creador de Breitbart. El señor Breitbart. El señor Breitbart, judío. ¿Cómo se llama? Bannon. Bannon contrató a cualquier cantidad de judíos en Breitbart. Nunca un problema con ellos. Lo dijo también Ben Shapiro. Entonces, tengamos una cosa clara. Nosotros aquí no estamos peleando contra judíos. Nosotros estamos peleando contra judíos, alemanes, chilenos, franceses, de izquierda, progresistas. No estamos peleando contra Shapiro, estamos peleando contra George Soros. Exactamente. Entonces nuestro problema no es una etnia, sino que estamos peleando, por lo menos lo que es Occidente. ¿Ya? Nuestro problema no es una etnia. Con respecto a los musulmanes, tampoco es un problema étnico, sino en Chile tendríamos la cagada con 300.000 descendientes palestinos. Tampoco es un problema étnico. ¿Ya? Nuestro problema son gente que tiene un software en la cabeza que está cagado. Y con esa gente es muy difícil convivir. Y es muy difícil mantener una sociedad funcionando o mejorar la sociedad, reestructurar las familias, permitirle a los niños crecer en un ambiente seguro, mejorar el ingreso de las familias, mejorar su capitalización personal, permitirle a la gente morir dignamente en su propia casa, en su propia cama, de viejos rodeados de la gente que los quiere. Ese es, al fin y al cabo, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es una de las alternativas de muerte bonita? Esa. ¿No? La otra, naturalmente, es ser uno de los 300 y morirte ahí. Pero, en las Termópilas. Pero mira, yo te quería sobre eso de familia y todo lo demás, hay un dato incómodo para el progresismo y para muchos liberales, porque es un dato que le va dando la razón a los conservadores. El segundo mayor predictor de éxito económico después del coeficiente intelectual
tiene que ver con la cópula prenupcial. Esos hombres y mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio son estadísticamente más pobres a una correlación impresionante que los que no los tienen. Entonces parece que la familia era muy importante también para hacer, no solamente porque Dios y la cacha de la espada, que a mí esa weá me importa una vaina, sino porque somos más ricos cuando tenemos familias mejor estructuradas. O por lo menos todo lo indica. Tienes costos económicos menores. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, tienes una estructura emocional mucho más sólida, lo cual significa que tu tendencia a caer en drogas o a caer en delitos o lo que sea es mucho menor. Los niveles de educación que tú recibes en tu casa son mucho mejores. Significa que tú estás mejor acoplado a la sociedad. Tienes capacidad también de someterte a estructuras disciplinadas y a producir. Entonces, mira, una cosa está clara, man. Hay que ver a Thomas Sowell, que es un afroamericano, profesor en Estados Unidos, que hizo toda esta correlación y que dijo, oye, no hay nada peor que tener familias destruidas en un país. El 75% de los niños, o sea, de los hombres que están presos en Estados Unidos son hombres que crecieron sin figura paterna. Eso hay que tenerlo claro cuando uno toma decisiones en materia de familia y en materia de divorcio y en materia de andar con los calzones al viento. Entonces, de pronto, recuperar la familia no es una lucha religiosa de los católicos. Yo que soy ateo, parece que estoy empezando a estar de acuerdo con la lucha de empezar a recuperar culturalmente la familia porque puede significar un futuro más próspero para todos. Porque funciona. Porque funciona. Mira, existe un estudio re interesante, no sé si tú te acuerdas de un trek, no sé, es una caravana de colonizadores que se quedó metido en medio de las montañas rocallosas cuando querían pasar a California. De la gente que tenía familia, el 80% sobrevivió. De los solteros, el 10%. O sea, los buenos que estaban solos. Y esa realidad es una realidad, man, que no por nada la naturaleza, porque esta weá no es una weá impuesta de arriba. El matrimonio y la familia no ha sido impuesto de arriba. ¿Ya? No por nada la naturaleza nos hizo animales gregarios. Nos tomó varios miles de años en darnos cuenta de que una sociedad monógama es mucho más pacífica y ordenada que una sociedad polígama. Absolutamente. Ahora, desde ese punto de vista, man, si tú estás en guerra permanente, es la pregunta que tú quieres hacerte. O sea, ¿queréis estar en guerra o queréis estar en paz? ¿No? Ahora, no podéis meter a la gente a las sociedades poligámicas no les queda otra que estar en guerra permanente, porque tienen un exceso de hombres constante. Permanentemente, y esa gente tiene que morir en alguna... que sobran, que tienen que morir de alguna forma. Exactamente. Sí, pero es verdad, si tú tenés, un hombre puede tener 10 mujeres y la mitad de la población son mujeres y la mitad de la población son hombres, hay 9 hueones que tienen que ver, cómo chucha hacer para que se mueran. Porque van a estar dentro de tu país tratando de quitarte tu mina, básicamente. Es cosa de preguntarle a los paraguayos después de la guerra del Chaco. ¿Ya? ¿Tú conocías esa historia? No, el 90% de los hombres en edad de procrear murió en la guerra del Chaco, en Paraguay. Y en Paraguay, por eso, se permitió la poligamia. Y no solo eso, sino que le pagaban a europeos o al que viniese por embarazar mujeres. Esto fue en 1920 o algo así. O sea, una hueá ideal para ¿cómo se llama nuestro candidato a diputado por la región Costa? ¿Cómo se llama nuestro candidato a diputado por la región Costa? Yo exhorto a todos a no votar por ese ser nefasto. Pero en Paraguay en 1920 lo habría pasado el descoyunte. Ya, pero Lucas Blazet, que es una persona que ha sido nefasta para la configuración de una organización potente dentro de lo que han sido las ideas libertarias en Chile, porque él ha estado constantemente saboteando cualquier iniciativa organizadora. Yo creo un poco por un tema más de ego y no sé qué tendrá él que él quiere ser importante y yo entiendo que está súper bien que alguien quiera ser importante. Yo también quiero ser importante, por algo hago todas estas cosas también. Pero si tú quieres ser importante, tienes que tratar de trabajar con la gente para construir algo y no dedicarte a darte importancia. Y va a ser mi crítica rápida
para la gente que quiere saber por qué yo estoy contra Luca Placet y por qué no quiero que voten por Luca Placet. Bueno, Luca Placet yo lo conozco hace un montón de años, de que empezamos en esta cuestión de los libertarios, yo y él, porque empezamos junto con alguna otra gente muy juntos, porque fue una época en que explotó todo esto, con la segunda campaña de Ron Paul, empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas, y eso tuvo un gran efecto a nivel mundial. La segunda campaña de Ron Paul hizo una exportación del libertarismo de una forma importante, y lo que ha sido él lo que hace es contagiar una procrastinación que al final impide la formación de un movimiento real y fuerte. Sí, a ver, sí él va a ir a diputado, sí es libertario de verdad, no le voy a decir que no, sí va a votar probablemente de la misma forma que votaría yo en los proyectos de ley, en casi todos, pero tenerlo como figura, una vez más, que ya lo tuvimos 2 veces como figura, representa que él siga con su intento de ser el importante a costa de destruir el movimiento. Bueno, yo la verdad es que no creo de que sea posible un proyecto libertario sin una recuperación de las estructuras sociales valóricas, porque solamente cuando la gente se restringe a sí misma no necesitas al Estado para restringirla. Ese es mi argumento, así que me parece siempre muy complicado cuando uno se plantea en materias libertarias, digamos de esta manera, libertino en materias morales, porque no funciona esa hueá a largo plazo, simplemente no funciona. Las sociedades no funcionan sobre la base de que cada uno hace lo que se ve en la raja en gana, a menos, naturalmente, que tú estés dispuesto a a asumir los costos asociados. Claro. Eso significa que tú estés dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que pasa. Ese es todo el tema. Ese es todo el tema, a estar dispuesto a asumir los costes. Pero mira, te quería decir, yo creo que no hay que rescatar los valores que teníamos, porque no se puede volver a meter la pasta dentro del envase de pasta de dientes, no sé si me entiendes. Lo que hay que hacer es sumergirnos de nuevo en todo lo que es meternos de nuevo a rescatar al papá de Yepeto, a la barriga de la ballena que está en el bajo del mar, en el caos, y sacar lo que más o menos quede bueno de ahí. Es decir, vamos a recuperar nuestros valores antiguos. Me parece que es un poco falaz, porque no es posible. Lo que podemos hacer sí es ir a ver qué es lo que realmente tenía valor y qué es lo que realmente importaba de lo que era el Occidente antes de este problema cultural que se está generando, y traerlo de vuelta renovado y reformulado y reconfigurado para el futuro. No, yo estoy de acuerdo contigo en muchos puntos. Ahora, yo personalmente no creo de que el camino para hacerlo sea un camino religioso, ni mucho menos. Yo planteo de que de que todo este tema, desde un punto de vista estrictamente racional, viendo las cifras, viendo las consecuencias de la disolución de la familia o las consecuencias de la disolución de libertades, etcétera, que esa evidencia empírica es la que nos dice de que ciertas cosas que está combatiendo la sociedad en este momento, que están combatiendo los progres en este momento, y ciertas personas en el movimiento libertario también, que esas cosas vale la pena no solamente mantenerlas, sino que repotenciarlas mejor, y quiere que a la gente le vaya mejor. Porque al fin y al cabo ese es el motivo por el cual estamos todos en política, yo creo. Porque queremos de que a todos nos vaya mejor. El libertarianismo es el camino que yo personalmente creo es el camino que es más efectivo para llevar a la gente a vivir una mejor vida. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer accesible para la gente la información para que pueda tomar decisiones fundadas para sus propias vidas. Y que sepan, ok, bueno, puta, voy a llevar una vida de libertino, está bien, pero no vengas a los 70 años, a los 80 años, bueno, aquí todo cagado, a pedir de que la sociedad te apoye y te ayude. Muérete solo debajo de un puente. No es mi cerveza. ¿No? Porque esas son las consecuencias en el largo plazo. Y yo sé, con 20 años uno cree que va a vivir eternamente, bueno, se va a morir en un accidente de auto. Pero resulta que tenés 60, o tenés 70, o tenés 75, y no te moriste todavía, bueno, y llevar una existencia a esa edad, bueno, cagado y solo, es bien como el fuego. Claro.
Bueno, vamos a dar por terminado este análisis de la actualidad mundial que siempre se transforma en discusión filosófica, pero porque estamos en un periodo de nuestra civilización que se encuentra en una discusión. Tenemos una guerra lingüística muy intensa porque hay una neolengua tratando de penetrar y de obligarnos un poco a hablar asumiendo ciertas premisas que son equivocadas. Hay un enemigo externo que es el Islam, tenemos un problema grave de cómo vamos a reconducir nuestra civilización para que siga siendo la mejor civilización que la historia humana ha logrado pensar. Producir. 5 minutos más o 10 minutos más o menos va a salir mi viejo al aire, Felipe Izquierdo, va a estar con el mismo Johannes Kaiser en el canal de Johannes Kaiser, les recuerdo, el Nacional-Libertario, así se llama, el espacio Nacional-Libertario. Lo buscan, se suscriben y ven los videos que tiene y además la entrevista que va a haber ahora en unos minutos más, 5 o 10 minutos más, con Felipe Izquierdo sobre, como les decíamos al principio, el tema este de, claro, gente que ha estado en las antípodas ideológicas y que hoy en día se encuentran más o menos en la misma posición para defender qué es lo que va a ser el futuro de la humanidad. Ahora, recuerdo al final, antes de pasar, darle el pase a Johannes para que se despida, para que hable un minutito y se despida, les paso, les recuerdo, donar en el Patreon, donar en la cuenta, visitar la tienda, comprar los productos. Yo salí, ayer anduve, anteayer anduve todo el día con la polera de José Piñera y conté más o menos 200 miradas feos. Yo creo que esas son como medallas. Como 200 personas me miraron feo. Y eso es bueno porque la gente cree que hay una opinión única y que estamos todos de acuerdo y cuando ven, aunque sea una sola persona caminando por la calle con una polera de José Piñera mirando al horizonte con cara inocente, dicen, hay un weón que piensa totalmente distinto a mí y defiende la AFP, esto no puede ser. Entonces, como generando el coreano lleno de medallas. Ayer me preguntaban, pero ¿cómo se hace la lucha cultural? Así se hace la lucha cultural. No me la comprís a mí, weón, ya. No, es que este weón está lucrando y no sé qué, y por eso me dice, bueno, anda y hazte una polera vos. Pero ponte una polera, un polerón, un jockey, chaleco, todo que diga, libertario, libertad, capitalismo, José Piñera, Margaret Thatcher, Ayn Rand, ese es el camino, en verdad. Te doy un minuto para que te despidas antes de cerrar completamente esta edición de Panorama Mundial. Ok, les recuerdo de todas maneras de que lucrar es el premio que le da a uno la sociedad por hacer las cosas bien. Así que, man, si te dicen que estás lucrando, significa que estás haciendo las cosas bien, la gente te está premiando. A nuestros seguidores y a la gente que está viendo este video, les deseo una muy buena noche y espero que nos estemos viendo en un futuro próximo. A mí me gustaría analizar punto por punto la cuenta pública de la Michelle Bachelet contigo. Entrar al tema técnico. Tenemos que analizar los programas de los candidatos. Eso también. A eso también nos vamos a meter. Ok, les deseo una buena noche. Hasta luego. Y bueno, chicos, como les decía, me despido. Recuerden una vez más compartir este video, darle me gusta, suscribirse a mi canal y al de Johannes, que es el espacio nacional-libertario, y compartir a todos sus amigos, háblenle a todo el mundo de la libertad, cómprense poleras y jockeys que digan eso. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Buenas noches.